El día de hoy vamos a hablar sobre el puntaje de DataCrédito, cómo mejorarlo, cómo realmente construir tu historial crediticio. Y vamos a analizar también la plataforma de midatacredito.com a ver qué información nos muestra. Muy bien, entonces al iniciar sesión nos encontramos automáticamente con nuestro puntaje. En mi caso ya te voy a explicar por qué lo tengo en 809, ya que hace poquitos días lo tuve en 875. Y vamos a ver justamente cuáles son las cosas que realmente afectan este puntaje. Entonces, vemos el puntaje directamente, nos dice, por ejemplo, en este caso que el puntaje está por encima del promedio de los colombianos, o pues en caso de que no, digamos, simplemente nos diría que no. Y también nos muestra el reporte como tal en cuanto a cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, telecomunicaciones, servicios de telefonía móvil. Cuentas de ahorro no genera pues reporte positivo o negativo porque pues normalmente no queda uno debiéndole a la cuenta de ahorro, sino que simplemente deposita dinero, pero podríamos tener reportes positivos o negativos en tarjetas de crédito, en telecomunicaciones, en servicios de telefonía móvil. Luego entonces si entramos como tal a la parte de ver mi historia de crédito completa, pues simplemente veríamos exactamente todas tus cuentas o productos financieros abiertos y todos los cerrados, es decir, todos los que tenías en el pasado y ya cancelaste o saldaste de alguna u otra manera. Entonces ahí te aparece toda tu información personal. Ahora, si vamos a la parte de ver mi diagnóstico, nos vamos a dar cuenta de cuáles son los componentes de nuestro historial y puntaje crediticio y cómo cada uno de ellos se ve afectado por lo que hemos hecho. Entonces aquí, bueno, podemos empezar básicamente analizándolos uno por uno. El primero de ellos es cuántos años o tiempo de experiencia crediticia. Una cosa es el historial crediticio, otra cosa es el puntaje, otra cosa es la experiencia. La experiencia, por una parte, se basa en cuántos años tenemos. Entonces, en este caso, yo tengo 15 años de experiencia crediticia, lo cual es excelente. Normalmente se requieren varios años, pues, y acá podemos ver, de hecho, cuántos, creo. En donde nos dice, bueno, listo, cómo mejorar mi experiencia crediticia. Vemos que usted cuenta con una amplia experiencia financiera crediticia. Entonces, bueno, el tiempo a veces simplemente es un factor. A veces las personas me dicen, pues es que yo no tengo buen puntaje, pero tienen 20 años, entonces no hay forma de que tengan amplia experiencia crediticia, simplemente porque está muy reciente. Es como que una persona que acabas de conocer, parece que puedes confiar en ella, pero llevas conociéndola tan poquito que no tienes certeza. También tenemos productos o obligaciones financieras abiertas en los últimos 6 meses. En mi caso tengo 3 abiertas, entonces pues simplemente no es positivo que sean 3 en 6 meses. Normalmente para que este esté pues en su punto óptimo serían como 1 en 6 meses o incluso 0. Si tú quisieras un crédito hipotecario deberías tenerla en 0 idealmente. Productos cerrados también positivos. Idealmente creo que más de 5 para poder que esta opción esté como en su punto óptimo. Y cuántos meses han transcurrido desde la última apertura de una obligación. Como yo cancelé una tarjeta de crédito antes de solicitar el crédito hipotecario, después de solicitarlo, pues simplemente volví a pedir la tarjeta de crédito y ya. Entonces claramente aquí hay menos de un mes que ha transcurrido desde mi última solicitud de producto financiero como tal. Entonces aquí nos dan como una explicación en donde pues vemos, por ejemplo, que estadísticamente se ha comprobado que las personas que abren muchos productos en un corto periodo de tiempo tienen un perfil mayor de riesgo, se endeudan más y pues si este endeudamiento es creciente, pues claramente su puntaje va a bajar. En mi caso mi puntaje bajó simplemente porque abrí pues algunos productos recientemente, entonces pues definitivamente esto me hace un prospecto menos bueno si quisiera sacar un crédito más adelante. Entonces obviamente esto va mejorando con el tiempo porque después, igual que dice acá, es importante que su flujo de caja se adapte a la nueva obligación. Espere un tiempo prudente de 3 meses. Si yo espero el tiempo prudente de 3 meses, lo más probable es que el puntaje vuelva y suba. No más. Entonces, bueno, esa es como la primera parte de experiencia crediticia. Ahora, tenemos la parte de endeudamiento. En este caso, hay 3 elementos. Uno de ellos es el porcentaje de utilización en la capacidad o el cupo de endeudamiento. Si tú tienes 20 millones de pesos en cupo de tarjetas de crédito y tienes una deuda de 1 millón de pesos, tu endeudamiento es del 5%. Pero si tú tienes cupo de 2 millones y debes el mismo millón, tu endeudamiento de repente es 50%. Cuando tu endeudamiento está muy alto, claramente tu puntaje crediticio disminuye y la forma en que te ven las entidades claramente es menos buena.
El segundo elemento es que no cuento con préstamos a plazo fijo. Estos simplemente son créditos de libre inversión y cosas por el estilo. En mi caso no los utilizo, ya que con las tarjetas de crédito manejo compras de cartera para reducción de tasas y otras estrategias. Entonces, como se puede ver, no es un factor negativo, simplemente es no evaluado, no cuenta. Si tuviera, probablemente contaría ante el cupo global de endeudamiento y según el porcentaje, pues dependiendo de eso la calificación. Y por último, el comportamiento estable. Cuando hablamos de comportamiento estable, esta página se baja, quiere decir que no tenemos alta volatilidad, es decir, que un mes no estamos súper endeudados y después el otro mes no y volvemos a tomar deudas enormes. Como esta variabilidad en la utilización de las tarjetas de crédito, pues refleja menor estabilidad en el flujo de caja. Entonces, cuando digamos que normalmente en todos los meses pagamos y de pronto usamos las tarjetas y compramos y el comportamiento es relativamente estable, pues estamos bien y eso está bien visto. Como dice acá, se recomienda también tener una utilización menor o inferior al 55%, lo cual me parece exageradamente alto. En Estados Unidos, de hecho, pues siempre es menos del 30% y cuando lo van a calificar, pues en el puntaje máximo en cuanto a endeudamiento siempre es menos del 10-5%. Entonces, pues la alta utilización implica que si tú estás menos de 55% utilizando el cupo de tu endeudamiento, estás bien, y si está más, pues está mal, en teoría, al menos con esta central de riesgo. Luego tenemos el estado del portafolio. Por un lado, la cantidad de productos abiertos. Mira que no se necesitan muchos, yo no tengo muchos productos abiertos. De hecho, creo que aquí estamos contando 3 tarjetas de crédito y una cuenta de ahorros o algo así. Para poder tener una calificación positiva, si tuviera una sola tarjeta de crédito, no sería tan bueno la calificación porque de pronto no es un indicador tan claro de cómo es mi comportamiento. Incluso si yo tuviera, y yo he tenido 10, 15 productos abiertos y los manejo bien, eso es más claramente indicador de que yo sí puedo con mis deudas. No cuentas con crédito hipotecario o leasing, aquí no se ha reflejado el crédito hipotecario todavía, que a veces se demora mucho tiempo. Leasing tampoco tengo, entonces esto en teoría sí es calificado negativo, y de hecho cuando uno toma un crédito hipotecario o un leasing y pasa unos 6 meses, porque recién adquirir la deuda obviamente es negativo, pasan unos meses, el puntaje sube de manera increíble. Luego, contar con productos financieros y de telecomunicaciones es bueno, pero pues tampoco es determinante, simplemente que tú tienes esos productos y ya, con que pagues, pues de pronto ayudan un poquito. Por lo menos para empezar el historial crediticio es fundamental tener al menos una línea telefónica, de televisión o de internet a tu nombre. Y finalmente, lo que nunca he tenido, cuentas como codeudor, pues es ser responsable de la deuda de otro, porque eso me pone más en riesgo de yo quedar debiendo y de pronto no poder pagar, porque si bien yo podría pagar mis deudas, pues no sé cómo trabajo, cómo funcione yo con las deudas de otro. Y finalmente el tema de mora, que es crítico y vital para todo puntaje historial crediticio, es cuánto tiempo he pasado sin pagar mis obligaciones a las que me comprometí. En mi caso, nunca he dejado de pagar mis obligaciones, entonces no he tenido productos con moras en 30 días, 60 días, no tengo saldo en mora actualmente y no tengo productos en mora, entonces claramente esto está pues en su punto óptimo. Como puedes ver, son varios componentes que hay que tener en cuenta y cada uno de ellos tiene como tal su peso en el algoritmo que calcula el puntaje. Una cosa que me gustaría aclarar es que el puntaje crediticio no es un indicador de cómo te comportaste en el pasado. Eso podríamos hablarlo como que fuera el historial crediticio. El puntaje crediticio es un número que me indica la probabilidad de que tú vayas a pagar en el futuro. Entonces, cuando se utiliza el puntaje crediticio como factor a analizar para darte un préstamo, pues lo que están diciendo es qué tan buena paga es esta persona. De acuerdo a cómo se ha comportado, cómo podríamos predecir el futuro. Y eso es lo importante. Por eso a veces hay factores que afectan que de pronto no son tan claros. ¿Por qué los tienen en cuenta? Y es porque ellos han analizado estadísticas de millones de personas con cantidades increíbles de datos y tarjetas y pagos e impagos y lo que sea. Y se han dado cuenta de qué es lo que realmente determina que una persona vaya a pagar o no, al menos estadísticamente y probabilísticamente, porque siempre están pues los outliers o los que se salen como tal de esas estadísticas. Entonces, estos son los factores que al menos esta central de riesgo, porque hay otras, tiene en cuenta. En mi caso, para retomar mi puntaje al nivel que lo tenía antes, digamos que tendría que hacer un par de cositas. Lo primero, tendría que disminuir los cupos de mis tarjetas de crédito, porque aparentemente
Cuando yo tengo tantos cupos de tarjetas, tengo menos capacidad de endeudarme con un préstamo nuevo. Recuerda que estamos analizando el puntaje crediticio, que es la probabilidad de que yo sea buena paga en el futuro. Y yo soy buena paga en el futuro para alguien que me analice el puntaje es que yo quiera tomar un crédito o un préstamo nuevo. Entonces, si yo tengo cupos enormes de tarjetas, pues ¿qué pasa? Que si tomo un préstamo nuevo y luego voy y saco avances en esas tarjetas, voy a quedar tan endeudado que no hay forma físicamente posible de que con mis ingresos yo logre pagar. Por lo tanto, eso me va a reducir el puntaje. Entonces, yo para mejorar mi puntaje, pronto tendría que reducir un poco esos cupos. Va a depender de si necesito o no algo que sea o que dependa de que todos esos cupos estén pues como tal en su punto óptimo, y que yo le dé algo de tiempo porque acabo de pedir productos, acabo de sacar una tarjeta de crédito y pues obviamente hay que darle tiempo como tal a que el flujo de caja se estabilice o a que yo me adapte a la nueva obligación. Obviamente esto no considera que muchas personas simplemente usamos las tarjetas a una cuota, no pagamos intereses, no es como tal pues un endeudamiento y bueno, todo lo demás. Y pues bueno, digamos para ir cerrando un poco, pues esta plataforma me da mucha tristeza que toque pagar para ver la información personal. Digamos, podemos verla muy dinámicamente, entender cómo funciona y demás, pero es que es mi información. Hay forma de obtener esos datos a través de un derecho de petición y con no sé qué cosas, pero pues que toque pagar para saber cómo está uno, especialmente en algo que podría ayudarle tanto para su educación financiera, como entender en qué situación estamos, qué podemos hacer, qué no. Realmente es muy triste y es algo que opino personalmente que debería cambiar en Colombia. Cuando entramos entonces a la parte de mi próximo crédito, pasa algo muy interesante y es que vemos que de acuerdo al puntaje nos dan unas probabilidades de que nos acepten un crédito hipotecario, un crédito libre de inversión o una tarjeta de crédito. Incluso aquí podemos entrar, colocar en la calculadora pues cuántos son nuestros ingresos, cuántos son nuestros costos y gastos, y de acuerdo a eso la capacidad de endeudamiento nos dice si podemos pedir una tarjeta, hasta qué monto aproximado, y si no podemos, pues en caso tal de que sencillamente el cupo de endeudamiento no nos dé. Algo muy importante a tener en cuenta es que la información normalmente no la vemos en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que sencillamente cuando vemos, por ejemplo, la parte de mi deuda, puede que estemos viendo cuánto debíamos hace un mes, 2 meses, hasta 3 meses. Tanto porque a veces las entidades financieras se demoran en reportar el pago o se demoran en reportar la adquisición de la deuda, como porque a veces Datacrédito se demora en reflejarlo en su plataforma. Entonces, pues no siempre estamos viendo exactamente la realidad actual financiera que tenemos. Y otra cosa pues fundamental a tener en cuenta es que el puntaje crediticio no lo es todo. No es como que simplemente una entidad entra, consulta tu puntaje, es decir, tu número, y dice si está por encima de 700 le presto y si no, no. No, también van a analizar cuál es tu realidad financiera en este momento, a qué te dedicas, si eres empleado independiente, cuáles son tus ingresos, cuáles son tus cupos de tarjeta o crédito rotativo, si tienes o no otros tipos de créditos en este momento, hace cuánto sacaste, incluso si no has sacado créditos, pero de pronto te han consultado en otras entidades. Si tú fuiste a una entidad financiera a pedir una tarjeta de crédito, te consultaron en centrales de riesgo, pero no te aprobaron, y vas a otra, en la segunda van a ver esa consulta y probablemente van a pensar, como la información no es en tiempo real, que sí sacaste la tarjeta. Entonces ellos para no arriesgarse no te van a dar otra tarjeta porque quedarías con doble pues endeudamiento. Entonces, y además de esto, las entidades tienen sus propios algoritmos, sus propias formas de calcular el riesgo. Si tienes cuenta con el banco desde hace mucho tiempo y recibes con ellos tus ingresos y tienes tarjetas con ellos, también puede que incluso un puntaje bajito no te afecte tanto si el comportamiento ante esa entidad específica ha sido muy bueno. O al contrario, si tienes el puntaje más alto de todos, pero con ellos no te has comportado muy bien, que digamos, pues sencillamente eso te puede afectar el hecho de que te aprueben o no te aprueben cierto producto. Indudablemente, conocer y entender cómo funciona esta parte crediticia es fundamental. Hay personas que piensan en que lo mejor sencillamente es jamás endeudarse en la vida. Y si bien es óptimo que tú la vasta mayoría de las cosas que adquieras, las adquieras de contado y pagues simplemente en su totalidad sin nada de intereses, eventualmente vamos a necesitar deudas para cosas importantes en la vida, ya sea una casa, la inversión en un negocio o algo que nos permita apalancarnos para salir adelante y progresar. En otras palabras, una deuda buena y no una deuda mala, como sería pues endeudarnos para comprar joyas o para salir de vacaciones, lo cual pues probablemente no va a tener un retorno de inversión como tal, de acuerdo al caso específico.
Entonces, entender esto me parece que es fundamental y analizar cuál es tu situación específica. De verdad que te permite justamente tomar ciertas decisiones. Ahora, si tú nunca has tenido un reporte negativo o nunca has dejado de pagar, más bien, en caso de que no sepas cuál es tu reporte, lo clave es saber cuáles son esos factores de comportamiento que tú puedes tener identificados. Tú tienes claridad de cuál es tu cupo de endeudamiento, cuántas tarjetas de crédito tienes y cuál es la suma de esos cupos y cuánto debes en cada una para mantener ese porcentaje saludable, que yo personalmente recomiendo que no sea más del 30%, y eso que es bastante. Idealmente es aumentar el cupo al punto de que tú tengas una baja utilización y que tu comportamiento sea estable a través del tiempo, dependiendo obviamente de los objetivos. Pero pues esta es como la manera de tener en cuenta todos los factores que afectan para la construcción de un excelente historial y puntaje crediticio. Entonces, bueno, nada, si te interesa como tal aprender más de todo el tema financiero, de la educación financiera para crear abundancia, para generar ingresos adicionales y muchas otras cosas, te voy a dejar un enlace en la descripción para que le eches un vistazo a mi entrenamiento Dinero y Abundancia, en donde hablamos justamente de cómo tú puedes crear tu camino hacia la libertad financiera mediante, por ejemplo, los ingresos pasivos, que es ingresos que puedes recibir incluso mientras no estás trabajando, no de la noche a la mañana, por supuesto, a través de trabajo y esfuerzo realmente y educación financiera sobre todo, pero sí de manera que tú vayas construyendo como tal ese camino hacia la vida financiera que deseas y mereces, teniendo en cuenta en el camino aquellos elementos y componentes que verdaderamente te van a permitir vivir una vida de la que te sientas orgulloso, satisfecho y que realmente puedas disfrutar aquello que deseas y mereces a través del dinero como recurso fundamental para ayudarte a vivir una vida de mejor bienestar y no de estrés y preocupación. Si te interesa, entonces te voy a dejar el enlace en la descripción. Me encantaría realmente contar contigo en el entrenamiento. Te agradezco mucho por haber visto este video y nos vemos a la próxima. Un abrazo.